Gálatas 1, versículo 6. Dice la Escritura, Gálatas 1, versículo 6. No hay otro evangelio. Dice la Biblia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Buen Dios y Padre bueno, ayúdanos a entender, mi Dios, el mensaje de la palabra, del verdadero evangelio. Queremos esta tarde, mi Dios, con la ayuda de tu Santo Espíritu, exhortar a la iglesia a revisar el evangelio que estamos enseñando y asegurarnos verdaderamente que hemos creído correctamente y estamos obedeciendo correctamente. No queremos engaños, no queremos errores, no queremos, mi Dios, legalismo dentro de la iglesia, porque solamente con el puro y verdadero evangelio de Jesucristo, el creyente alcanzará la salvación por gracia que Jesucristo vino a darnos. Y ese sea el mejor testimonio, mi Dios, para honrar y glorificar tu precioso nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta tarde vamos a traer una enseñanza que hemos titulado Advertencia contra el legalismo en la iglesia. Legalismo. Hermanos, tenemos que revisar qué significa la verdad y el error, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura. Hermanos, la carta a los Gálatas es conocida por muchos como una carta de nuestra libertad cristiana y enfatiza la carta a los Gálatas la enseñanza de la salvación por gracia mediante la fe. ¿Qué queremos decir con esto? Amados hermanos, ¿quiénes eran los Gálatas y cuál es la esencia del contenido de la carta? Los Gálatas eran los habitantes de 4 ciudades que el apóstol Pablo visitó en su primer viaje misionero. Estas ciudades eran Antioquía de Pisidia, era también Derbe, Listra y la ciudad de Iconio. Todo eso ya lo vamos a ver con más detenimiento avanzando el mensaje. Pero cuando el apóstol Pablo escribió este mensaje a los Gálatas, aún no se habían escrito los 4 evangelios que tenemos en la Biblia. No había evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Todavía no estaban escritos. Y el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas de que han recibido un evangelio diferente. ¿A qué le llamaba Pablo evangelio? ¿A qué se estaba refiriendo? Hermanos, fíjense que es cierto, en nuestras Biblias se conocen los 4 evangelios, pero el evangelio en su esencia es bastante más simple y profundo que las enseñanzas
tan lindas que nuestro amado Señor y Salvador nos dejó. ¿Cuál evangelio era el que Pablo enseñaba y que los gálatas habían rechazado? Porque uno tiene que saber por qué los gálatas se habían alejado del verdadero evangelio. Y yo quiero decirles una cosa, amados hermanos. El apóstol Pablo visitó por primera vez a las iglesias de Galacia. Bueno, más bien él fue el que las fundó, las iglesias de Galacia, prácticamente lo más un año antes de que él les escribiera esta carta. No era una carta que tenía un efecto retardado. El apóstol Pablo terminó su primer viaje misionero y antes de ir él al concilio de Jerusalén, se cree que escribió una carta recordatoria a los gálatas, recordatoria de las cosas que él mismo ya les había enseñado. Y los gálatas habían abandonado la enseñanza que Pablo les acababa de dar. Es como que el apóstol Pablo hubiera venido a esta iglesia allá por el mes de junio y trajo una buena y sólida enseñanza, y luego ya hoy en diciembre la iglesia ha abandonado la enseñanza correcta del evangelio y ha abrazado otra enseñanza que no es el verdadero evangelio. Y Pablo había hecho su mejor esfuerzo para que estas iglesias fueran correctamente enseñadas. Miren, en el libro de los Hechos, capítulo 13, está el relato, ya del versículo 13 en adelante, habla acerca de la introducción de Pablo en la tierra de los Gálatas. Y en el libro de los Hechos, versículos 2 y 3, habla la Biblia de esta manera. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fue el propio Espíritu Santo el que certificó a Pablo y a Bernabé para que fueran a establecer las iglesias en Galacia, las iglesias que eran las iglesias de los Gálatas. Y no podemos entonces negar que si el Espíritu Santo era el que había inspirado a Pablo para traer la enseñanza del verdadero evangelio, estamos seguros que el evangelio que Pablo predicaba era auténtico, era verdadero. No era un evangelio deformado, sino era un evangelio inspirado y dirigido exactamente por la obra inspiradora del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Hermano, el evangelio verdadero es el anuncio del perdón y salvación dados por Dios a través de Jesucristo. ¿Quiere conocer una descripción breve de lo que es el evangelio? Es el anuncio. Nosotros estamos llamados, los pastores, los predicadores y todo cristiano con buen conocimiento bíblico, tenemos que anunciar a Jesucristo y lo tenemos que anunciar a Él como el único y verdadero Salvador de la humanidad por el pecado que todos cometemos. Eso es el evangelio. Nadie más puede ofrecer esta reconciliación de Dios con los hombres, sino el anuncio que se hace del evangelio de Jesucristo, anunciando a Jesucristo como el único y verdadero Salvador. Y eso es lo que hizo Pablo. A eso fue a las iglesias de Galacia. Pero, hermanos amados, obviamente el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, que nos quede bien claro, si nuestro evangelio es verdadero, es puro, es santo, el evangelio va a tener oposición.
Simplemente, hermano, la verdad siempre va a procurar ser deformada por el error, por el engaño a través de la mentira. Cuando una doctrina es falsa, no tiene oposición, porque es, oiga bien, lamentablemente, por la naturaleza pecadora del hombre, es más fácil que el hombre, el ser humano, acepte como verdadero lo falso, que acepte como verdadero lo que es verdadero. Y eso es lo que le pasó a las iglesias de Galacia. 6 meses después de que Pablo había establecido las iglesias, dice Pablo, estoy maravillado, dice, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y esto es en lo que queremos enseñar hoy. Un evangelio diferente es un evangelio que ya no presenta a Cristo como razón y causa de la salvación, sino que presenta otras alternativas, presenta otras opciones, aún otros personajes. Y hermanos amados, para ser suficientemente claro en cuanto a esto de falsos evangelios, tenemos que mencionar los falsos evangelios que conocemos nosotros. Cuando ya no es un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, sino que aceptamos una mediadora entre Dios y los hombres, ese evangelio es falso, porque la Biblia enseña que un solo mediador hay, y no hay mediadoras ni mediadoras, o sea, no hay santos ni vírgenes que sean intermediarios, el único se llama Jesucristo. Pero claro, la religión tiene su manera de imponer sus decretos religiosos, pero lamentablemente, amados, no solo la religión tiene sus legalismos dogmáticos, sino que lamentablemente también las iglesias evangélicas, las iglesias que nos decimos llamar cristianas, también hemos abrazado legalismos. Legalismos, hermanos, que nosotros no estamos dispuestos a admitir, sino que estamos dispuestos a enseñar, a corregir, para que la gente no tome como verdadero lo que nada tiene de verdadero. Amados, nuestras iglesias fueron evangelizadas acá en el país hace más de 100 años. Vinieron los primeros misioneros de allá de Estados Unidos y trajeron evangelios acomodados a lo que ellos habían aprendido. Pero el hecho de que el evangelio haya venido aquí desde los Estados Unidos en ninguna forma significa que vino un evangelio puro y santo. Hermanos, ¿quién cree que le enseñó a las iglesias acá en el país a que las mujeres se pongan velo y esos vestidos paletonados largos? Ese no es invento nuestro, hermano. Ese es un invento que trajeron misioneros de allá y dijeron, así se tienen que vestir. Y a los hombres les pusieron acá un cuello bien asegurado y dijeron, así tiene que vestirse el hombre. Hermano, eso, y le enseñaron, si no te vistes así, no te vas a ir al cielo. Y la gente, hermano, hasta en la pupusería o haciendo un gran calor, ahí están las mujeres con el velito trabado. Y hermano amado, eso es ignorancia de la palabra. Eso es interpretar mal la palabra y eso es tener poco estudio de la palabra. A la gente no le gusta esto porque a ningún legalista le gusta que le denuncien sus errores, sus equivocaciones doctrinales o teológicas. Y yo sé, hermano, que Dios no levanta a muchos para que denuncien estas cosas, pero la iglesia tiene la obligación. Y si Dios nos ha dado a nosotros esa responsabilidad de vigilar por la pureza doctrinal de la iglesia, en ninguna forma vamos a oír los intentos de imponer una enseñanza doctrinal en la iglesia, amados, sin que nosotros tengamos la manera correcta de refutarla. Bueno, les voy a contar algo aquí en nuestra iglesia. Cuando yo vine a esta iglesia hace 10 años o más, se levantó alguien de aquí mismo, de la iglesia, que me dijo, pastor,
ahí en su iglesia no hay salvos. Y eso le digo. Mire, usted permite que las mujeres se maquillen y que las mujeres vengan en pantalones. Y yo le voy a ayudar a que salga de eso. Wow, amados hermanos, y empezamos a tratar de enseñar acerca de la vestimenta femenina, acerca de la forma correcta de vestirse. Claro, hermanos, ya se sabe que no se le permite a la mujer, ni en esta iglesia, ni en ninguna cristiana, que se vistan en una forma indecorosa, que anden enseñando lo que no deben de enseñar, o que anden provocando, porque la iglesia no es un lugar para provocar. Pero hermanos amados, si yo le enseño a una mujer, mira, si se viste, hermanita, así de pantalones, se va a ir al infierno, sencillamente la estoy engañando, porque le estoy imponiendo una norma práctica que no es la fe en Jesucristo y se la impongo como requisito para salvación. Hermano amado, el domingo pasado yo les enseñé el cumplimiento de la ley, no para que se salven, sino para que les vaya bien. ¿Se acuerdan lo que les enseñamos el domingo pasado? Queremos que les vaya bien, queremos que conozcan la ley, pero no es para salvación, porque la salvación ahora es solamente por gracia. Es la gracia de Dios a través de Jesucristo la que nos trae salvación. Pero amado, no solamente queremos que usted al final de su caminar aquí en la tierra llegue al cielo, sino que mientras llega al cielo, mientras camina en esta tierra, le vaya bien, hombre. Entonces lo que la semana pasada dimos enseñanza para que a usted y a mí nos vaya bien. Y para que le vaya bien, usted tiene que vivir sin pecar en esta tierra, sin desobedecerle a Dios, haciendo la voluntad del Padre. Y no es eso lo que enseña el Padre nuestro, pues. Padre, que se haga tu voluntad, así en el cielo, que los ángeles le obedecen a Dios, así también le obedecieron aquí los hombres en la tierra. A los ángeles les va bien, amados, porque le obedecen a Dios, pero ellos no necesitan la salvación, porque ya habitan en la presencia de Dios. ¿Quiénes somos los que necesitamos la salvación? Nosotros. Y para ser salvos tenemos que apoyarnos solamente en la gracia salvadora que Cristo nos dio a través de su obra en el Calvario. Esa gracia nos vino por Jesucristo. Y Jesucristo pagó con su propia vida, con su propia sangre, la salvación que nosotros ahora deberíamos de estar disfrutando. Y aquel que es verdaderamente salvo, ya les hemos enseñado, hace la voluntad de Dios. Pero todo está envuelto en la gracia de Dios que nos capacita para creer y para obedecerle a Dios. Fuera de la gracia de Dios, hermanos, nosotros no necesitamos ningún requisito extra, ninguna añadidura. Aquí en el caso de los Gálatas, los judíos estaban exigiendo la circuncisión que Moisés enseñó desde allá del desierto. Estaban enseñando que tenía que el hombre que circuncidarse y de cumplir la ley de Moisés para poder ir al cielo. Hermano, esas cosas ya las deja bien claras las Escrituras. No necesitamos circuncidar a nadie, no necesitamos exigir el cumplimiento de la ley para que el creyente sea salvo. La salvación es única y absolutamente por fe, la fe que viene por gracia de Dios y que la Escritura enseña con tanta amplitud en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, bueno, en los libros del Nuevo Testamento. Hermanos amados, no nos equivoquemos. El verdadero evangelio ha tenido, tiene y tendrá siempre feroz oposición. Al diablo le interesa que usted crea otras cosas. Le interesa que usted le añada al evangelio o le quite al evangelio las cosas que a la carne ciertamente no le gustan, no le agradan. Ya le hemos dicho muchas veces, a la carne no le gusta obedecer. La carne quiere hacer lo que a ella le complace. Pero amados, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a nosotros, si es que verdaderamente estamos en Cristo, nos guía a una obediencia, a una imposibilidad de pecar si nosotros oímos la voz del Espíritu Santo. Mire, hermano, nosotros todos estamos expuestos a tentaciones.
Y cuando un verdadero creyente es expuesto, recibe una tentación, hermano, el verdadero creyente ha de oír la voz del Espíritu Santo que le dice claramente: no lo hagas, eso es pecado. No lo hagas, no mientas. O sea, no seas hipócrita. ¿Sí? No codicies la mujer del prójimo. Esa voz la dice el Espíritu Santo a aquel que verdaderamente le quiere obedecer. Y cuando alguien quiere obedecerle a Dios, el Espíritu Santo le ayuda a que esa obediencia no solo sea una buena intención, sino que sea un testimonio. Amados hermanos, fíjese que el capítulo 13 del libro de los Hechos relata las experiencias que Pablo tuvo cuando evangelizó precisamente a la iglesia de Galacia. Y nosotros podemos ir viendo que Pablo sabía explicar claramente en qué consistía el evangelio. Mire, en Hechos 13:32 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Para poder explicar el evangelio desde que fue profetizado en el Antiguo Testamento, Dios cumplió en Cristo la promesa de salvarnos. Hermano, ¿y qué es lo más que queremos nosotros ahora en esta vida? ¿Acaso no es alcanzar la salvación eterna? Las iglesias estamos para que el creyente valore la salvación eterna, porque es el mayor tesoro que la gracia nos ha traído. Entonces, amados, nosotros cuando ponemos requisitos adicionales a lo que la Biblia pone para salvarnos, estamos haciendo un menosprecio de la gracia. Estamos diciendo: la gracia de Dios no es suficiente. Es necesario para las mujeres que no se pongan pantalones, sino que solo las tefaldas se van a salvar. Hermano, eso se llama legalismo. Es necesario, dicen algunas iglesias, que haya palabra profética, si no, no hay culto. Y si no hay palabra profética, no hay salvación. Eso se llama legalismo. La Biblia no enseña eso. Hermanos amados, es que nosotros tenemos que creer y obedecer solamente lo que está escrito, no añadir, amados, ideas aparentemente novedosas que nos fortalezcan la fe. Un falso evangelio nos va a aniquilar la fe. El verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios, esa sí la va a fortalecer. Pero hay mucha gente que inventa hoy. Hay gente que inventa métodos, maneras, liturgias que no están para nada respaldadas en la Biblia y las imponen como verdaderas. Miren, amados, la verdad es que es fácil bíblicamente desmoronar los argumentos de la religión que nosotros conocemos, porque la Biblia no dice, por ejemplo, hagan una procesión alrededor del parque. Eso no lo dice la Escritura. Prohíbe la idolatría y punto. Pero, amado, la gente cree en eso y ahí van, detrás de un ídolo. Pero el hecho de que se haya practicado eso por siglos no lo vuelve en ninguna forma verdadero, ni garantiza a los que van en esos peregrinajes, garantiza salvación para nada. Más bien les cierran las puertas del cielo porque les enseñan un evangelio diferente para salvarse. Nosotros, amados, queremos hacer el mejor esfuerzo para instruir a la iglesia en la verdad, que la iglesia conozca la palabra. El esfuerzo de nuestro pastorado desde que Dios nos estableció aquí es animarlos a todos ustedes a que estudien la palabra. Miren, amados, lo triste de esta época es que habiendo tanta producción de Biblias, porque hoy hay Biblias de todo precio, color, sabor, hay unas ediciones de lujo y hay otras chiquitas así, buenas, bonitas y baratas, y la gente las compra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no las leen siquiera y mucho menos las estudian.
y reducimos nuestra práctica cristiana al conocimiento de 1 o 2 versículos, si acaso los conocemos de memoria. Y pensamos que ser cristiano es solamente el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y como tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, están pensando que por tener la Biblia abierta en el Salmo 91, eso les asegura salvación, o que se van a ir los malos espíritus. Eso es legalismo, hombre. Eso no lo enseña la Escritura. Si el Evangelio, si usted lo quiere reducir a una sola palabra para que usted tenga esperanza de alcanzar la gracia eterna de la salvación, es obediencia a lo que está escrito. Obediencia, no inventar obediencia a su manera. No, es que a esta mujer yo no la puedo perdonar. A todos los demás de la iglesia sí los perdono, a esta no. Entonces, y usted tiene razones de peso, según usted, para no perdonar. Y Jesucristo no nos puso ninguna razón a nosotros para perdonarnos, porque nos pagó toda la factura por todo el pecado que hemos cometido. Y ahora nos queremos dar nosotros el abanico de la soberbia de no permitir el perdón para esta persona, porque esta sí me ofendió demasiado grave. ¿Y quién es usted para ponerle medida al perdón? Pero aquel que le pone medida al perdón, hermano, está siguiendo un evangelio diferente. Porque la Biblia enseña que los verdaderos creyentes vamos a perdonar la totalidad de las ofensas. Nos hagan lo que nos hagan. Entonces, amados, si usted quiere abrazar un evangelio diferente, yo no he predicado aquí más bien nunca el perdón limitado del evangelio. Yo le he predicado el perdón total del evangelio. Entonces, si el Señor dice, perdona nuestras ofensas, como también yo perdono al que me ha ofendido, no voy a decir casi todo, sino que todo, y todo es todo. Hermanos, si la Biblia dice, para los hombres o mujeres, no vas a codiciar la mujer ajena, amado, no solo la voy a ver, así de reojo. No, hermano, es no codiciar, es no codiciar. Y ahí tengo yo que mantenerme. Yo no voy a facilitar con mi interpretación de la Biblia ninguna práctica pecaminosa. Más bien la voy a evitar, porque el Espíritu Santo en mí me está advirtiendo continuamente las cosas que debo de hacer, las cosas que se me permiten hacer y también las cosas que no debo de hacer. Hermano amado, en advertencia contra el legalismo, nosotros vemos que Pablo predicó el verdadero evangelio a los Gálatas, pero hubo gente interesada en desbaratar totalmente la doctrina verdadera, el evangelio verdadero que Pablo enseñó les llegaron a enseñar los judaizantes, los judíos, enemigos del evangelio, se interesaron, mire, estaban interesados en que los gálatas no creyeran la verdad. Y así anda gente hoy, en las iglesias, en los mensajes por internet, por cable, muchos predicadores, aún cantantes famosos. Hoy veo que los cantantes famosos de repente son pastores. Y quieren, fíjese bien, he notado que estos cantantes, pseudo pastores, quieren amparar las letras de sus cantos a lo que a la Biblia, y no derivan de la Biblia la inspiración para sus cantos. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos admitir eso y los vamos a denunciar. Les vamos a decir, amados hermanos, así, cada quien tiene su oficio. Si usted es músico, ¿por qué se la pica de pastor o de maestro? Porque son famosos. Y como, claro, viene un famoso, un cantante famoso y cristiano, de aquellos que llenan estadios. Puede ser don Marco Cuito, el señor Romero, Adrián Romero, y ellos le dicen a ustedes cómo adorar. Y la Biblia dice que tiene que adorar en espíritu y en verdad. Hermano amado, las imposiciones
de muchos ahora, muchas corrientes de adoración, de alabanza, de interpretación bíblica, aunque sean muy reconocidas, no necesariamente tiene que significar que son verdaderas, que son auténticas. Hay gente interesada en pervertir el evangelio de Jesucristo. Hay gente interesada en decir, este pastor, mira, a mí me han dicho muchas veces, este pseudo pastor predicador, derivado de las enseñanzas que doy aquí y que ya están saliendo en la red. Y dice que estoy loco, que ¿quién me ha puesto a mí como maestro? Amados, si yo lo que hago nada más es decir lo que está aquí escrito, pero si tiene algo que refutar, porque yo también no voy a pretender ser infalible, dogmático. Soy de carne y huesos y me puedo equivocar. Claro que sí. Pero yo estoy dispuesto, hermano, a considerar mis errores, pero a la luz de la Escritura. Tráigame la Biblia, siempre se lo he dicho, porque la Biblia tiene que amparar su reclamo. Y usted es responsable de saber refutar lo que no está de acuerdo. Porque si no está de acuerdo, solo porque usted dice, no le voy a hacer caso. Yo le voy a hacer caso a una persona que viene con Biblia, con humildad, y yo también humildemente me tengo que someter a alguna observación acerca de mis errores. A Martín Lutero, cuando él refutó los dogmas católicos allá en el siglo XVI, él exigió que se le demostrara por la palabra los errores que según la religión él estaba cometiendo. Y como no podían refutárselos, sencillamente le enviaron un decreto de excomunión. Y el hombre dejó de ser de un solo plumazo por el Papa, creo que León X, religioso, porque no pudieron refutarle sus errores según la norma religiosa. Y ahí lo que ocasiona eso es una división. Hermanos, ya estamos cansados de tanta división, pero el denominador común siempre para aceptar el legalismo como norma de conducta en la iglesia es uno solo: ignorancia en la palabra, poco conocimiento de la palabra, poco estudio de la palabra. Amados hermanos, yo he hablado con mucha gente que me ha argumentado acerca de sus posiciones doctrinales, pero la mayoría vienen y se acercan a refutar por su propio parecer y no por lo que dice la Escritura. Entonces, ¿a cuál criterio se va a pegar usted? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que le parece a la hermanita o al hermanito? Hermano, la Biblia es la única fuente infalible de sabiduría, de conocimiento y de verdad. Lo que dice la Biblia, eso sí, amado, eso es autoridad absoluta. Hay muchos autores y serios que argumentan una posición doctrinal. Si usted no está preparado para refutarles, porque no entiende sus exposiciones, mejor prepárese. Porque, amados, la verdad la maneja solamente el que entiende bien las Escrituras. Si usted no las ha entendido bien porque no las quiere estudiar, entonces va a aceptar como verdadera cualquier enseñanza que le den. Mire, le voy a decir algo que es realmente vergonzoso aún para la propia religión. Yo estaba leyendo en el diario de hoy, de ayer, en las páginas editoriales, una comentarista católica hablando de los abuelos y bisabuelos de Jesús, según una leyenda. Y hermano, yo he estudiado bastante historia, pero esta no me la podía, fíjese. Estaba hablando ahí, oiga bien, usted lo puede ver en el diario de hoy, de ayer. Y es una mujer columnista del diario de hoy, hablando de San Hortolano. ¿Lo ha conocido usted? San Hortolano y San Everemegindi, algo así. Bisabuelos de Jesús, los papás de Santa Ana, según ellos. Hermanos amados,
Y el diario de hoy le concede a esta mujer un amplio espacio para que declare todas esas locuras. Si yo le digo al señor Altamirano que me dé un espacio para refutar eso, hermano, me va a mandar a volar. Porque a él le interesa que el error que esta mujer está enseñando, eso sea lo que se publique. El evangelio tiene enemigos aquí. Y nosotros leyendo eso tenemos que denunciar, amado, semejantes errores, semejantes mentiras. ¿Cómo cree usted que después de 2015 años que nació María, hoy se van a estar averiguando el nombre de los abuelos y bisabuelos? Pero hay gente que lo cree y le gusta eso. Hey, hoy ya sí quiénes son los abuelitos de Jesús. Así van a estar diciendo. Y la Biblia no le da a eso la mínima importancia. Entonces, amados, hay gente que está interesada en pervertir el evangelio. Hay gente que acepta las malas enseñanzas porque ni por asomo conocen la Biblia. Y esa es la gran tragedia de la iglesia hoy, no solamente de la nuestra, sino de todas las iglesias, que cada pastor inventa su doctrina y pone su tienda como que la iglesia fuera un comercio. Hermanos, nosotros somos responsables de enseñar la verdad. Y aún, amados, no tengamos temor de revisar lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque, amado, a usted lo que le conviene y a mí es estar seguros. Como los habitantes de Berea, en el libro de los Hechos, que al propio apóstol Pablo le demandaban si era cierto o no el evangelio que les estaba predicando. Así es su celo por la verdad, hermano o hermana. ¿Le interesa comprobar que lo que le estoy enseñando es cierto? Entonces yo le enseño, pero usted es responsable de asegurarse y comprobar por la Biblia de que la enseñanza que está recibiendo es la verdadera. Porque si no, van a venir muchos. Oiga bien, ya estamos en los tiempos que hay abundancia de error. Y el Señor Jesucristo advirtió que una de las señales propias que anticipan su llegada es que podemos ser engañados. Mirad que no sean engañados, así advirtió el Señor. Pero para no ser engañados hay que conocer la verdad, hay que oír la verdad, hay que discernir la verdad. Y eso solamente es por el Espíritu Santo. Pero a la iglesia, cuando uno les demanda esto, siente que uno de pastor les está exigiendo más de la cuenta. Ay, pastor, usted predíquenos y nosotros solo vamos a oír. Y aunque no entendamos, pero ya fuimos al culto. Este no es un servicio religioso, amado, este es un culto a Dios. Y la adoración verdadera es aquella que absorbe la palabra, la cree y la obedece. Hermanos, si no, nuestro evangelio está totalmente trastornado. Yo no quiero que usted se pierda, hermano, porque no conoce correctamente la verdad. Mire, a mí el Señor, yo no puedo pretender ser un gran maestro, porque conozco a otros hombres mucho más capacitados que yo, que hacen unas exposiciones brillantes de la palabra, y a esos da gusto oírlos, y ahí aprende uno también. Pero yo le voy a enseñar a lo que me dé mi capacidad, pero en la verdad, para que usted no diga, Ana José da una doctrina bien rara, fíjate. Ayer José, no sé, el pastor, ¿qué quiere? No, hermano, aquí le predicamos la verdad. Pero así dicen también los amigos legalistas. Miren, saque a usted a un legalista. He conocido pastores, no sé si llamarle pastores a esos hermanitos, que le enseñan a los creyentes que para comprobar que viven en santidad, les ponen un camino de brasas ardientes y les caminen sobre esas brasas, y si no se quema es porque vive en santidad. Hermanos amados, y la gente lo hace. Dice, no, y ahí están con miedo, como que son faquires. Entonces, hermano, eso no lo enseña la Escritura. Pero mire, hay gente que lo cree. Hay gente que abraza el error. Hay gente que le gusta el error. ¿Qué es legalismo, hermano? Legalismo es simplemente añadir a la Biblia requisitos para salvación o para crecimiento espiritual. Además, nosotros no le podemos quitar o poner nada a la Escritura. La palabra ya está dada completa y suficiente.
y usted es responsable de leerla, por lo menos leerla. Así comienza un niño espiritual. ¿Qué es lo que le sugerimos o le damos a un recién convertido? Una Biblia, para que sepa que esa es la regla de fe a la que él tiene que sujetar su nueva vida. Y entonces, claro, yo me acuerdo cuando nos convertimos con mi esposa, que un buen amigo me regaló una Biblia y la empecé a leer y me sorprendí que la empecé a entender. Y rápidamente me di cuenta que todo lo que la religión me había enseñado, pues no me había enseñado nada de Biblia. Entonces, yo lo que llevaba a misa era un misal, pero eso no es Biblia. Y hermano, y se me obligó a creer lo que dice el misal. Y nunca lo leí, por cierto. Pero la Biblia se convirtió en una delicia. Y entendí y empecé a discernir que la verdad hay que estudiarla. Hay que revisar profundamente las Escrituras y sacar la delicia de lo que es el sabor a lo verdadero. Y cuando usted aprende a disfrutar el sabor de lo verdadero que la Escritura tiene, se va a quedar en la verdad, hombre. Y no va a querer andar buscando errores y mentiras que tanto abundan hoy. ¿Le gusta la verdad? ¿Quiere que le prediquemos siempre la verdad? Entonces asegúrese, hermano, de que le estoy predicando la verdad, estudiando los mensajes que les predicamos. Que no los vaya a olvidar, hombre. Porque a veces me pongo a pensar y comento con mis pastores, yo no sé si a la gente se le queda lo que les enseño. No sé si la predicación es la mejor manera de enseñarles. A veces me dan ganas de hacer un salón de clases con los que vengan el domingo y entregarles un papelito a cada uno que empiecen a apuntar lo que estamos enseñando y dejarles tareas para que se les quede la palabra. Porque, hermanos, de otra manera solo vamos a ser oidores de la palabra y no hacedores. El legalista, amados, desconoce, rechaza o ignora la gracia de Dios. Una posición contraria a la gracia es el legalismo. Miren Romanos 5, un poquito atrás, del 1 al 3, dice la Escritura así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y mira más, y no solo esto, sino que también, vamos a ver si nos gusta esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos amados, este es el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia, amados, nos enseña a gozarnos en las tribulaciones. Y tribulaciones nunca van a faltar, pero ahora ya no las enfrentamos como tragedia, sino que con esperanza de la gloria de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Amados, si en esta vida vamos toditos de paso. Pero, ¿vamos de paso para dónde? ¿Ah? ¿Para dónde? Para el cielo esperamos. Pero, amados, y hay cielo sin gracia de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, amados, nosotros tenemos que amarrar seguridad en nuestra salvación solamente por la gracia de Dios, porque por la fe tenemos entrada a esa gracia y en la cual debemos de estar firmes. Hermanos amados, ¿y usted está firme en la gracia de Cristo? Esa pregunta tengo que hacérsela como pastor. Ni siquiera entiendo lo que me está preguntando, pastor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Le conviene prepararse para responder correctamente esta pregunta. Hermano, ¿usted está firme en la gracia de Jesucristo? Entonces, porque la buena intención la puede tener, pero hermano, el entendimiento escritural de lo que significa la fe y la gracia, ¿lo tiene? Y uno tiene que dedicar tiempo de estudio, de meditación, de oración,
para poder entender y comprender exactamente como el Espíritu Santo ha revelado estas gloriosas verdades. Porque si no, vamos a estar esperando en vano, o la vida nos va a parecer una tragedia porque no entendemos el significado de las Escrituras. Miren, si nosotros no tenemos claras las enseñanzas de la gracia de Dios, nos vamos a hacer legalistas. Y sabe, un legalista se caracteriza en que no está dispuesto a considerar, oiga bien, no considera la posibilidad de estar equivocado, sino que dice, esto así es y punto. ¿No es eso lo que hizo la religión católica? Los católicos fueron más olímpicos, porque ellos al legalismo le pusieron nombre, es un dogma de fe. Y el dogma, mira, aunque no entienda lo que dice el dogma, tiene obligación de creerlo. Así le decían a los reformadores. Cuando ya el papado y todo el séquito papal se sentía amenazado por la inconformidad teológica que los reformadores tenían, él decía, mandaban a sus obispos y sus religiosos y le decían a Lutero, entre otros, ¿por qué estás cuestionando lo que tienes solamente obligación de creer? Hermano, usted no tiene obligación de creer nada que no sea totalmente satisfactorio por medio de las Escrituras, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, pero el legalista no está dispuesto a considerar esos hermanitos que enseñan, porque hay unos que se han inventado un montón, la danza en el Espíritu, el descanso en el Espíritu, el volar en el Espíritu, hermanos. Y la gente está tan aferrada a esas enseñanzas que no está dispuesto porque no pueden refutarlas, no pueden ellos defender esas posiciones. Y no solamente en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, sino que en muchos aspectos de la vida de la iglesia y de la teología no lo saben defender, y por una causa, porque no conocen la Escritura. Hermano, usted puede haber leído la carta a los Romanos muchas veces y no entenderla todavía. Hay que estudiarla a fondo para comprender qué es. Mire, yo pienso, cuando el Señor Jesucristo estaba dando el sermón del monte, las bienaventuranzas, y estaba una multitud oyéndolo, habrán entendido esa multitud cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Hey, vos, ¿crees que hay quesadilla allá adentro? Yo tengo sed. No estaban oyendo, hermano, porque no entendían. Pero el Señor estaba declarando verdades profundas, completas, santas, que vale la pena estudiar. Solamente estudiar las bienaventuranzas, hermano, a usted le puede reclamar una buena dosis de tiempo y esfuerzo que no está dispuesto, ¿verdad? Que no está dispuesto a entregarle ese tiempo y ese esfuerzo al Señor. Es que estoy bien ocupado, fíjese que tengo que trabajar, fíjese que tengo... Bueno, que no lo estudie. Pero así usted, si no estudia la palabra, ¿sí? Entonces cualquiera va a venir ahí, la vecina le va a decir, mire, niña Chana, ¿y usted? ¿Y cree en eso del Espíritu Santo? No, niña, son puros demonios. Vea que sí, es que el pastor está equivocado. Eso sí es fácil de que lo acepte, que el pastor esté equivocado. Entonces le cree más a la vecina ignorante que tiene que al pastor, que con esfuerzo y estudio está procurando llevarle la verdad a su vida. Entonces por eso el legalismo se ha hecho tan común, porque a la gente le gusta, le pica la curiosidad por oír a ver qué dicen allá. Vamos allá, hay una vigilia, buenas las vigilias ahí, dan unas enchiladas bien ricas. Hermano amado, fíjese que el apóstol Pablo no es ningún sencillo. Cuando se dio cuenta lo equivocados que estaban los Gálatas, con amor, pero total autoridad espiritual, les dice, mire, Gálatas 3, leamos los primeros 5 versículos, Gálatas 3.
les dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Oiga bien, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Pablo hablando con rigor. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, es una sacudida tremenda que, y oiga bien, los Gálatas no eran creyentes viejos, eran creyentes de un año lo más. Y ya les habla Pablo con esta autoridad, demandándoles buen entendimiento de lo que se les ha enseñado. Entonces, amados, cuando usted no quiere aceptar, estudiar seriamente la palabra, porque dice que no tiene tiempo, no le da el coco, porque así dicen muchos. A mí no me da, no entiendo nada. Dice, bueno, ¿qué? Entonces, mire, usted tiene todos los requisitos para ser considerado entre los fariseos modernos. Los fariseos fueron enemigos de Jesús, eran religiosos judíos que se atrevieron, oiga bien, eran tan ignorantes que se atrevieron a decirle al propio Señor Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, le dice: por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios, al Hijo de Dios. Hermano, el Señor Jesucristo al propio Nicodemo le dice: ¿eres tú, maestro de la ley, y no sabes estas cosas? Cuando quiso explicar el nuevo nacimiento. Hermanos, el legalista impone muchas normas en la iglesia y lo que hace es estorbarle el camino de salvación a los que realmente quieren entrar en el reino de los cielos. Pero les ponen requisitos. No, mire, usted no puede entrar aquí porque usted usa bigote, dicen en algunas iglesias. Y ustedes saben que es cierto eso. O sea que los bigotudos en el infierno. Entonces el requisito para salvarse es quitarse el bigote. Hermano, eso no es así. Eso no es así. Y hay argumento bíblico suficiente para desbaratar esas doctrinas locas. Pero ¿sabe qué? Mucha gente las cree y podría inclusive a dar su vida por defender un error. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, mire, leamos Mateo 15. Mateo 15. Para que vea que este fenómeno no es nuevo. En Mateo 15, versículos del 7 al 9, dice la Escritura así. Hipócritas, le dice Jesús a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hermano, la gente inventa mandamientos y cree que con mandamientos humanos van a adorar a Dios, van a honrar a Dios. Hermano, eso no es posible. El Señor dice: en vano me honran. O sea, que esa honra sencillamente es como que no hicieran nada. Pero estas gentes fariseas estaban alabando a Dios. Mire, le voy a dar un ejemplo práctico. Los fariseos judíos, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, le tiraron palmas, pusieron alfombras y todo, el domingo. Y el viernes, en la tarde, esos mismos estaban diciendo: crucifícale, suelta a Barrabás. Hermanos, no entendieron nunca quién era Jesucristo, y eso que lo vieron en persona.
Cuanto más nosotros que por la fe tenemos que conocer al Señor. Entonces, amados, el Señor hizo graves acusaciones en Mateo 23. Mire, varias acusaciones. Les dijo hipócritas. Hermanos, les dice hipócritas porque el hipócrita tiene un disfraz puesto de algo que no es. Parecen salvadores, parecen verdaderos, pero hermanos, esa es nada más la máscara, la fachada. El Señor les dijo en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, o sea, legalistas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. El legalismo es un gran tapón para poder entrar al cielo. Pero hay religiosos que se encargan de promover esas leyes humanas que impiden que el creyente que ansía conocer a Dios pueda entrar. Miren, el legalista se conduce con una conducta hipócrita, falsa santidad, falsa piedad, busca reconocimiento humano y no glorifica a Cristo. Miren, dice el versículo 5 del capítulo 23, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Oiga, le gusta el aplauso, le gusta el reconocimiento, que digan, ahí viene el apóstol, porque ahora todos estos legalistas ya no se llaman pastores o siervos de Dios, sino que se dicen, mire, a mí realmente le voy a decir una cosa, me molesta que a uno, siendo un hombre nada más que le sirve a Dios, me digan reverendo. Yo no soy reverendo, hermano, porque yo no merezco reverencia. El único que merece reverencia es Dios. Entonces, pero les gusta que le digan apóstol, profeta. Ahí viene el apóstol y profeta. Entonces, ya la camisa de pastor les queda muy chiquita. Hermano, eso es una falsedad. Y exhiben, han aprendido aún a llorar en público para agitar las emociones de la gente. Pero están enseñando condenación. Por eso, amados hermanos, y la gente, y usted ve esos espectáculos llenísimos de creyentes en Jesucristo. Hermano, esto no es nuevo, pero a la gente le gusta. A la gente le gusta más el error, le gusta más vivir sin esfuerzo por estudiar la Biblia. Miren, le voy a decir en nuestra iglesia el ejemplo que hemos tenido. 70 o más de 70 hermanos de la iglesia se apuntaron para recibir el CCDL este año. Y creo que no vamos a graduar más que a unos 20. No sé si llegamos a 20. Porque la mayor parte no quieren. No quieren. Y hermano, no me digan que porque no lo di yo. Porque el hermano lo expuso muy bien. Pero hermano, si usted quiere que yo dé el culto del CCDL, que dé la palabra, por poco va a querer que cante y que haga. No, hermano. O sea, yo no puedo hacer todos los oficios de la iglesia. Aún, mire, cada día voy a necesitar delegar más y más. Y para eso son los discípulos. ¿En qué me va a ayudar usted? Ya le estoy ayudando, sí. Pero me ayuda mucho la asistencia. Cuando un pastor ve su iglesia interesada en oír la palabra y en obedecerla, eso le da a uno fuerzas. Pero ¿qué cree que sentimos ahora a las 3:30? Y solo estaban de alabanza, porque tienen que venir temprano. Hermanos amados, el asunto no es así. Nosotros tenemos que conducirnos con una conducta cristiana genuina. Yo no le voy a poner requisitos acá, que no diga la Escritura que tiene que cumplir. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo espero que vivamos vidas santificadas todos, luchando contra el pecado, luchando contra el error, luchando contra el engaño, que abunda tanto ahora, hermano. Si alguien de aquí de la congregación está viviendo una vida de pecado, hermano, la solución no es hundir al hermano que está en pecado, sino sacarlo de su condición de pecado. Para eso estamos aquí, para ayudarle a regresar a la vida de santidad, guiado por la palabra de Dios. Pero hermano, a mí no me sirve de nada, porque mire, cosas como esta, y ya lo dije yo en otros cultos,
Me han dicho, mire los focos que ha puesto aquí. Esto es paganismo, esto es diabólico, me han dicho. Hermano, y esto es lo que me ha motivado a realmente enseñarles correctamente. Depende de la gracia de Dios de que haya guías de estas. Es que antes, me dijeron algunos, las bolas eran calaveras que colgaban los celtas allá en Inglaterra. Hermano, esta es una pelota, si pues venga a tocarla, esto no tiene nada que ver con calaveras. Y lo que estamos conmemorando es un tiempo de unidad familiar, hermano. Ni siquiera le he mencionado que esto es una motivación navideña. Navideña es la época, así se conoce. Pero nosotros no vamos a sujetar la gracia de Dios a tener luces o no. Más conviene que obedezcamos lo que dice la Escritura, a que estemos criticando lo que no entendemos, hermanos. Y si no entiende, estamos para eso, para explicarle y por la Biblia qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Por supuesto que no vamos a consentir idolatría. Eso es pecado. Pero hermano, amado, ¿de qué me sirve a mí que usted venga vestida casi de religiosa católica y vive una vida de pecado? Vivamos sin máscaras. El cristiano es transparente en lo que es y hace. Y ama a Dios y disfruta reuniones como esta. Hermano, si usted está aquí a la fuerza, perdóneme, yo voy a dudar si realmente usted es cristiano o no. Porque la palabra que se le predica es verdadera y la verdad trae libertad, hermanos. Entonces, aún así, y con esto quiero terminar. Hermano, yo estoy dispuesto, oiga bien, a revisar mi posición doctrinal, mi posición teológica. Pero por las Escrituras. Aquí podemos hablar ampliamente, pero voy a hablar con el que sabe, con el que entiende y sobre todo con el que además de saber y entender, obedece las Escrituras, para no caer en legalismos que en vez de salvar, condenan. Y amado, yo sé que todas las cosas que he dicho le van a resultar muy espinosas a mucha gente que predica el Evangelio hoy. Quizás la iglesia que está ahí a la vuelta de su casa y el pastor sabe que yo he dicho esto, se va a hacer enemigo mío. Pablo tuvo muchos enemigos por decir la verdad. Y lo dice la carta a los Gálatas. Pero amados, la verdad no puede dejar de decirse. La verdad no puede dejar de creerse y la verdad no puede dejar de obedecerse. Hay gente que con mucha devoción va a rezar un rosario todos los días a las 5 de la mañana. Eso es vano, totalmente vano. No sirve de nada. Pero mucha gente cree en eso. Entonces, hermanos amados, ¿cuál es la manera de escapar del yugo de esclavitud? Hermanos, viviendo en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y estudiando la palabra, no solamente oyéndola, sino que si usted no entendió lo que ahora enseñamos, mi deber es explicárselo, hermano. Pero hágame saber si entendió o no entendió. ¿Qué entendió? O si le interesa realmente entender. Porque si le interesa entender, hermano, le vamos a explicar. A eso nos ha mandado el Señor, a explicar. A dedicar tiempo para que usted comprenda exactamente el significado de las Escrituras. Y mi responsabilidad es, lo que no sepa, averiguar con los que saben para explicarle bien, para explicarle correctamente. Pero me guarde el Señor de permanecer en errores, en extravíos, que en vez de llevarlo al cielo, los van a llevar al infierno. Va a apoyarnos como pastor, porque ese va a ser nuestro esfuerzo el próximo año. Y conoceréis la verdad. Queremos que la iglesia conozca la verdad, para que vivan en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. ¿Estamos dispuestos a eso, hermanos? No es algo fácil. Hay que estudiar, hay que amar la palabra. Sí, como dice, le decían a Josué, de día y de noche meditarás en ella.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos amados, no hay otra forma de escapar del engaño si no es a través del conocimiento. A un niño de 4 años usted le puede enseñar 5 por 2 es 15 y se lo va a creer. Y así se va a quedar hasta que ya cuando le tenga capacidad de entender va a decir, no, yo creo que no es 15. Yo digo que es 10. No, 15 me enseñó a mi maestro. Hermanos, mucha gente enseña errores hoy y mucha gente recibe los errores con un beneplácito grande. ¿Es usted los que se gozan en el error o se goza en la verdad? ¿Le parece muy desafiante lo que he enseñado esta tarde? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, no le voy a pedir que se ponga de pie, pero oremos con algún fervor para pedirle al Señor, Señor, no quiero esclavizarme con legalismos. Yo quiero vivir en la libertad con la que tú nos has hecho libres. Y quiero conocer a fondo tu palabra, deleitarme en tu palabra, entender tu palabra y poder aún más enseñar tu palabra para que otros puedan también ser libres como yo lo he sido a través de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Estamos de acuerdo con eso? Oremos, amados. Buen Dios y Padre bueno, te doy gracias. Gracias, Padre bendito, porque en realidad no hay otra forma de escapar del legalismo, de esa esclavitud, de ese yugo legalista que ha atrapado a muchas iglesias que